Nicaragua del embajador de Colombia en ese país, el señor León Freddy Muñoz. León Freddy Muñoz, que tiene una investigación en la Corte Suprema de Justicia por narcotráfico, investigación que todavía está en curso. A él nadie lo ha declarado todavía en la justicia colombiana culpable de nada. Tan es así que es aún hoy el embajador de Colombia en Nicaragua. Pero el señor, un día que fue importante para Nicaragua, en otra época lo está utilizando el régimen para celebrarse a sí mismo, y él salió a celebrar con ellos, con Daniel Ortega, y dijo entre otras cosas esto. Eso es admirable, lo que yo he sentido desde el 30 de septiembre que llegué a Nicaragua. Aquí estoy de embajador desde el 30 de septiembre. Es un pueblo alegre, es un pueblo bonito, un pueblo amable y sobre todo un pueblo que está convencido de su revolución. La verdad estoy gratamente sorprendido y hoy lo ratifico. Aquí en León, esta celebración, esta conmemoración de este 7 de julio es una cosa maravillosa. Este video, que primero se ha publicado en la prensa de Nicaragua, ha sido retomado por múltiples medios en Colombia y obviamente ha generado todo tipo de reacciones políticas. Una de ellas de Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, y un hombre que, por cierto, denunció, trabajando todavía con el gobierno de Nicaragua, a el que en ese momento era su jefe, Daniel Ortega, como un dictador que cometía crímenes de lesa humanidad. Por ese pronunciamiento, por esa valentía suya, el señor McFields tuvo que salir de su cargo, pero no solamente eso, porque eso no es tan grave. Lo que es más grave es que fue sacado de su tierra, exiliado, y además todo lo que tenía en Nicaragua se lo quitó el régimen. Don Arturo, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Espinosa. Un gusto estar con tu audiencia. La primera reacción que tuvo cuando vio el video del embajador, don Arturo, ¿cuál fue? Indignante, porque él habla en nombre de los nicaragüenses y yo sé que él no es embajador de Nicaragua, es embajador de Colombia, y él dice que en Nicaragua existe una revolución, cuando en Nicaragua no existe una revolución, existe una dictadura familiar donde Daniel Ortega es presidente y su esposa vicepresidente. No es admirable tener por 16 años a una dictadura que encarcela, confisca sacerdotes, empresarios y sobre todo una historia que nos duele mucho. Tienen en la cárcel a Monseñor Rolando Álvarez, un obispo cuyo único delito ha sido predicar el evangelio. Para mí, eso no es admirable, eso es detestable y vergonzoso. Don Arturo, hemos contado hace unos minutos en Caracol Radio que la Cancillería en Colombia le ha llamado la atención formalmente al embajador y que además le han pedido que venga a Colombia para hablar con él de esto. No estamos diciendo ni que lo van a sacar de la embajada, no, simplemente que lo han llamado a Colombia para que dé una serie de explicaciones. Él ya dio algunas y, entre otras cosas, dijo que la labor de los embajadores es tratar de mantener una relación armónica con los países en los que tienen su labor, cosa que es cierta. Se reconoce, don Arturo, que ser embajador de cualquier país en Nicaragua es de alguna manera sí un acto de equilibrismo que puede llegar a ser complejo. Sí, yo comparto que hay ciertos desafíos y complejidades, pero cualquier embajador recién salido de la academia o con conocimientos mínimos sabe lo que establece la Convención de Viena en el artículo 1, que dice el embajador debe representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. Debe representar a Colombia. Número 1, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante. Colombia, él debe representar a Colombia, defender a los colombianos. Esa es su función principal. Su función principal no es inmiscuirse en una actividad de carácter político partidario, óigase bien, político partidario, y decir que es admirable y que el pueblo nicaragüense está feliz por su revolución. Yo no estoy feliz. Yo he sido desterrado, confiscado, mi nombre ha sido borrado del registro civil de las personas por el odio que hay hacia las personas que pensamos diferente en Nicaragua. Entonces, lo dice el artículo 1 de la Convención de Viena. El artículo 41 también lo dice todavía más claramente. Un embajador no puede inmiscuirse en asuntos internos.
Él está hablando en nombre mío, él no es mi embajador, él es el embajador de Colombia. ¿Cómo se pone a decir de que de verdad el pueblo nicaragüense está admirado y goza de su revolución? Sí, es eso. Yo no estoy gozando de ninguna revolución, no, eso... estoy gozando de confiscación y destierro. Ese, don Arturo, es un gran punto. En efecto, él es el embajador de los colombianos en Nicaragua, no de los nicaragüenses en ninguna parte del mundo. Incluso si el gobierno de Ortega fuese democrático, que no lo es, esa tampoco es su labor. Doctor Herrera, lo escucha el doctor Arturo Macfields. Doctor Arturo, con los buenos días. Sus palabras en la OEA fueron absolutamente claras. Usted expuso la situación de más de 170 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en Nicaragua desde el año 2018. Eventualmente podrían estar involucradas autoridades de ese país, de la dictadura de Ortega. Mi pregunta sería, ¿usted sabe si la Corte Penal Internacional ya viene dando cuenta y detalle de estas maniobras y de, obviamente, estos crímenes del señor Ortega y compañía? Oiga, ¿qué? A diferencia de Venezuela, donde se han cometido también crímenes de lesa humanidad, la dictadura de Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, por decirlo así, en materia de someterse a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por eso ellos han logrado esquivar este arbitraje, por decirlo así, o la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, en Argentina se ha comenzado todo un proceso para de algún modo llevar a Nicaragua ante la Corte Penal Internacional. Es complejo debido a las circunstancias muy particulares, pero según los juristas dicen que por esa vía sí se puede, por esa vía, al igual que ha pasado con gente que tampoco es firmante, otros estados como Rusia. Sin embargo, la Corte Penal Internacional giró orden de captura contra Putin. Entonces, Ortega ha sido declarado perpetrador de crímenes de lesa humanidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por un grupo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Hay pruebas suficientes, pero esto toma tiempo, en particular porque Nicaragua no ha ratificado su sometimiento legal ante la Corte Penal Internacional. 8:17, hablamos en Caracol Radio con Arturo Macfields, el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y periodista exiliado, y además, y esto tal vez es lo principal, el hombre que tuvo la valentía de denunciar a la dictadura nicaragüense desde un cargo en el oficialismo, cargo que por supuesto ya no tiene. Don Arturo, ¿usted ha sentido que el gobierno de Colombia ha tenido en general qué posición con respecto a la dictadura de Daniel Ortega? Se lo pregunto porque, por ejemplo, a Sergio Ramírez, el gran escritor, sí es cierto que se le ofreció la ciudadanía y se le ofreció no solamente eso, sino también que pasara aquí su exilio. Finalmente él decidió por España, pero ha estado, creo que, muy agradecido con Colombia, aunque creo que hay otros opositores que sienten que el gobierno colombiano no ha hecho lo suficiente en términos de denunciar a la dictadura. ¿Usted qué siente? Bueno, tenemos un caso de un nicaragüense que se ganó una beca en una universidad de la Ivy League, y él estaba gestionando que le dieran algún pasaporte, alguna ciudadanía de parte de Colombia, porque el régimen pues no le permite tener un pasaporte. Y todavía creo que sigue esperando que se le apoye en particular. No tengo el nombre aquí del joven, pero está en las redes sociales. Se ganó una beca en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ha pedido al gobierno de Colombia que lo apoyen con un pasaporte para poder estudiar y aprovechar esa beca, pero no sé la respuesta del gobierno de Colombia. Paréntesis, vuelvo al tema, ahora sí. El gobierno de Colombia ha tenido una posición que ha ido evolucionando con respecto a Nicaragua. Recordemos, Petro llega al poder, una semana después hay una sesión en la OEA y Colombia deja la CIA vacía. Yo escribí un artículo en el Washington Post sobre eso, sobre la CIA vacía de Colombia, y vino el canciller Leiva y dijo, es que todavía no teníamos embajador. Falso. Ellos pudieron haber mandado a cualquier representante de Colombia a llenar la CIA.
porque tienen una delegación amplísima. Luego vimos una evolución y Colombia dijo, es cierto, lo que está pasando en Nicaragua está mal. Muy bien por el canciller Leiva, hubo un cambio. Y luego, en las subsecuentes votaciones sobre el tema de Nicaragua, Colombia ha cambiado y ha dicho, está mal lo que pasa en Nicaragua, apoyamos las resoluciones para condenar lo que pasa en Nicaragua. Entonces, ha habido una evolución. No ha habido una crítica frontal y valiente como han tenido otros dignatarios de izquierda como el presidente de Chile, pero al menos están votando y están pronunciándose en la forma correcta. Quisiéramos que fueran más vocales y que llamaran a lo malo malo y a lo bueno bueno, pero no puedo pedir más, del presidente Gustavo Petro. Bien, es Arturo Macfiels, gracias, ex embajador, por atendernos, por dedicarnos estos minutos. Cuídese, por favor. Gracias a ustedes por la oportunidad y como les digo, si el gobierno de Colombia quiere hacer algo, ellos deberían de mandar a otro embajador y destituir a este señor León, porque él no está representando los valores y principios democráticos de Colombia en Nicaragua. Deberían de mandar a alguien que sepa de derechos humanos, alguien que sepa de diplomacia y alguien que esté dispuesto a ser una voz de todos los que hemos sido exiliados, encarcelados y confiscados. Ojalá y puedan reemplazar a ese señor, porque no es el embajador de Colombia, es el embajador de la dictadura. Es así, es clarísimo. Arturo Macfiels, gracias, don Arturo, buen día.